venir a la iglesia y sé que da tristeza a veces que algunos no asisten, pero yo me gozaba esta tarde, hermanos. Sí, yo me gozaba viendo a la hermana cómo se da para el Señor en alabanza y el pueblo gozándose, metiéndose. Yo me gozo. Y no hay nada mejor, hermano. Si no vino, no vino. Yo vine, yo voy a adorar a Dios. Y yo voy a recibir lo que Dios trae para mí esta tarde. Abran su Biblia, hermanos. Hechos capítulo 9. Gloria a Dios. Del versículo 1 al 9. Vamos a hablar de la bendita y sagrada palabra de nuestro Dios. Te adoramos, Padre. Te bendecimos tu nombre. Una historia muy conocida, pero algo nos trae el Señor esta tarde. Hechos capítulo 9, del versículo 1 al 9. Cuando lo encuentre me contesta un amén, hermanos. Amén. Vamos a esperar ya todos los hermanos de la mano por ahí. Traigo también. Dice así la palabra de nuestro Dios, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Les pido, hermanos, que me lleven en oración, pastor. Amén. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias por tu bendita palabra en esta noche. Te suplicamos, buen Dios de gloria, que tú nos administres a través de ella, Señor. Usa, Dios de la gloria, a tu Hijo en esta noche. Trae esta palabra, Señor. Tú conoces y sabes la necesidad de cada uno de tus hijos presentes. Te suplicamos, Padre eterno de la gloria, que seas tú glorificándote. Háblanos, administranos, aconséjanos, anímanos, edifícanos, exhórtanos, Padre, a través de esta palabra. En el nombre de Cristo Jesús te damos a ti gracias, porque tú eres bueno y maravilloso. Glorifícate en esta noche a través de esta palabra, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. De camino a Damasco. Eso es lo que Dios me regaló. Eso. De camino a Damasco. A través de los tiempos, amados, se han levantado enemigos en contra del pueblo de Dios. Enemigos en ocasiones muy poderosos. Enemigos que lo único que quieren, amados, es ver la obra de Dios destruida. Hombres y mujeres que, guiados por Satanás, se levantan en contra del pueblo del Señor, se levantan en contra de la obra de Dios, se levantan, amados, como quien dice, llevando la contraria
de todo aquello que la palabra de Dios nos enseña. Como por ejemplo tenemos, amados, a Faraón, que se levantó en contra del propósito que Dios tenía para su pueblo en aquel tiempo, cuando lo que Dios quería era liberar, cumplir la promesa que ya Él le había dado a Abraham. Pero se levantó este hombre, amados, y él pensó que con la fuerza que él tenía, con el poderío que él tenía, él iba a poder derrotar a nuestro Dios. Así de la misma manera se levantó también un hombre llamado Amalek, el cual también, cuando el pueblo de Israel, amados, no tenía ninguna capacidad armamentaria, no tenía ninguna adiestración en guerras, este hombre vino y se opuso en el camino del pueblo del Señor. De igual manera, Dios lo destruyó, porque nuestro Dios es así. Nuestro Dios es todopoderoso. Nuestro Dios es omnipotente, nuestro Dios es omnisciente y merecedor de la alabanza a todo momento. Ese es nuestro Dios. Ahora fíjese bien, después de que Jesús, amados, fue levantado, se levantó también otro enemigo en contra del pueblo de Dios. Este hombre llamado Saulo se levantó, hermanos, en cierta manera con voluntad de Dios. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia había caído en una apatía. Y vino Dios, hermanos, y permite que se levante este hombre para hacer cumplir la promesa que él había dado. Que el evangelio tenía que ser predicado, ¿verdad?, en todo el mundo. Pero fíjese bien, la iglesia había caído como en una, como estamos ahorita. Y Dios no quiera que se levante una persecución. Y allí se van a ver los que sí y los que no. Ahora Dios permite que se levante este hombre, amados. Saulo, un hombre no cualquiera. No era cualquier, podemos decir, hombrecito que se había levantado y dijo: voy a ir a alborotar a estos, aleluyas, voy a ir a ver qué daño les hago. No. Dice la palabra de Dios que Saulo era, para comenzar, un hombre muy estudiado, un hombre judío, un hombre que era fariseo. Usted sabe que los fariseos, hermanos, son gente que se opusieron siempre a nuestro Señor Jesucristo. Señor. Y por eso Jesucristo muchas veces contra ellos les decía sus verdades en la cara. Les decía: ustedes son sepulcros blanqueados. Porque por encima los fariseos pretendían ser hombres de bien, hombres de religión, pero por dentro sus obras manifestaban otra cosa. Y este hombre era uno de ellos. Saulo, hermanos, un hombre de mucho estudio. Dice la palabra de Dios que él hablaba diferentes idiomas, no solo uno. Él dice la bendita palabra de Dios que él había sido un alumno de Gamaliel. ¿Quién era Gamaliel en aquel tiempo? Era el rabino más respetado que había. Fíjese bien. Y dicen los estudiadores que Saulo era el mejor estudiante que él había tenido. O sea, que estamos hablando de un hombre que sabía la palabra de Dios, pero que en vez de usarla para bendecir a los demás, él era lo contrario. Se había vuelto un enemigo de la iglesia. Mire qué peligroso, hermanos. Qué peligroso cuando el hombre se llena de vanagloria y aquellos conocimientos que gracias a Dios los ha obtenido, ahora los viene a usar para hacer la maldad. Qué peligroso. Este hombre dice que él tenía influencias
él tenía a su lado, hermanos, muchas armas de las cuales él se podía valer, hasta tal punto que lo hemos leído esta noche, que dice que él fue donde la principal autoridad de aquel tiempo religiosa, el sumo sacerdote, a agarrar cartas. Pero no eran cartas de felicitaciones, eran cartas para ir a Damasco y agarrar a los cristianos que estaban allá, hermanos, y traerlos a Jerusalén para encarcelarlos. Yo pienso que Saulo también tenía soldados, ¿verdad? Gente que él podía contar y decir: vayan ustedes allá y yo voy por acá. Y a todo el que encuentre adorando a ese Dios mencionado, agárrenlo y vayan y llévenlo a la cárcel. Saulo se había levantado, hermanos, no con propósitos buenos. El propósito de él era destruir la iglesia. El propósito de él era exterminar. Imaginen que en estos tiempos, hermanos, se levantara así un líder. Podemos decir que no tema a Dios. Un líder, hermano, que no respete la palabra de Dios. Y en vez de apoyar las iglesias, empiece a obstaculizar el mensaje de la palabra de nuestro Dios. Todo puede suceder, ¿verdad? Como están las cosas, como estamos viendo ahorita, algo va a pasar. Y como iglesia necesitamos estar llenos de la palabra de Dios. Necesitamos estar llenos del Espíritu Santo, para que cuando venga esta situación, usted y yo tengamos nuestra mirada puesta en el cielo. Y no nos vayamos a dejar engañar por las ideologías baratas y sucias que el hombre está enseñando hoy en día. Porque es lo que está haciendo. Desde los niños, hermano, están creando juguetes que llevan mensajes. En los anuncios están dando de toda clase de cochinada. Y no voy a entrar en detalles. Usted, como lector de la palabra de Dios, ya sabe a qué yo me refiero. Necesitamos ser sabios, hermanos. Necesitamos orar cada día, presentar nuestros hijos, nuestra esposa, presentarnos nosotros mismos delante del Señor, para que si se levanta una persecución en contra de la iglesia, amados, estemos firmes, como atalayas que somos, como sacerdotes. Bendito Dios, aleluya. Fíjese bien, se levantó este hombre, amados, un hombre que él no le importaba si eran hombres y mujeres. Dice la palabra de Dios que él los arrastraba. Y para que no diga, hermano, mínimo me está contando garabatos. Hechos 8, versículo 3. Miren lo que dice la palabra de Dios. Allí atrásito, hermano. Y Saulo, dice, asolaba la iglesia y entrando casa por casa. Fíjense la autoridad que él tenía, hermanos. Si llega alguien a su casa, usted puede llamar a la policía y la policía lo arresta. Pero este hombre tenía una tal autoridad, hermanos, que él podía entrar a las casas. Y dice que entraba casa por casa, dice. Arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel. Haga de cuenta que este hombre era como un tornado, hermanos, en contra de los cristianos, ¿verdad? Que venía. Y yo pienso que Satanás es tan astuto, hermano, que él estudiaba a las personas de antes de meterse. Así como aquellos enemigos estudiaron a Daniel a la hora que él oraba. Este hombre decía: voy a ir a tal lugar, porque ellos tienen la costumbre que a cierta hora ellos están orando. Era un hombre astuto, era un hombre terrible, guiado por Satanás. Y él llegaba a los hogares. Él no le importaba quizás si la persona estaba enferma o no. Él venía, la agarraba. Y si no se quería ir, dice la palabra de Dios, que los arrastraba. Los arrastraba. Fíjese bien. Era un hombre muy terrible. Dios nos guarde, iglesia. Señor. Dios nos guarde.
que se levante alguien así, porque muchos de nosotros vamos a temblar si no estamos parados en la roca, en esa roca firme que es Cristo Jesús. Se levanta este hombre, amados, con ese propósito de destruir la iglesia. Y fíjese bien, en primer lugar, él, en su caminar a Damasco, tuvo un encuentro diferente. En camino a Damasco, amado, llega Jesús en su vida. Llega Jesús, amado, y lo cambia todo por completo, porque ese es el Dios que usted y yo adoramos. Un Dios de lo imposible, un Dios que es capaz de levantar a aquel que ya está desahuciado en un hospital, un Dios que es capaz de restaurar matrimonios cuando estos ya se están perdiendo, un Dios que es capaz, amados, de levantar jóvenes que andan hundidos en las drogas, un Dios que yo sé 100% que es capaz de levantar un homeless de la calle y hacerle un pastor si a él le place, amado, porque así es nuestro Dios, un Dios de poder, que no hay frontera para él. Señor, aleluya, gloria a Dios. Nuestro Dios es un Dios poderoso. Saulo, él respiraba muerte, porque él había, dice la palabra de Dios, él había un consentido aún de la muerte de Esteban, ¿verdad? El primer diácono de la iglesia. Este hombre era un asesino, hermanos. Pero mire cómo Dios actúa, cómo Dios trabaja. De aquello que parece imposible, la iglesia clamaba, la iglesia oraba, y quizás tardó en un tiempo Dios en responder, pero llegó la respuesta. Aleluya. Llegó la mano de Dios. Y este hombre, en su caminar a Damasco, tuvo la visión más gloriosa de su vida. Esa visión que lo cambió todo. En esa visión sucedieron muchas cosas. No solo simplemente se le apareció una luz y escuchó la voz. En esa visión Saulo fue quebrantado, hermanos. En esa visión Saulo experimentó el poder de Dios. En esa visión Saulo, él supo que él estaba en problemas en sí. Y el problema no era con la autoridad de aquel tiempo. El problema él se había metido era con la autoridad celestial. Y viene nuestro Señor y hace la intervención. Qué bello es, amados, cuando Dios interviene en nuestras necesidades, ¿verdad? Porque necesidades tenemos todos. El otro día les hablaba de eso. Tenemos diferentes necesidades. Así como Jesús, amados, se le presentaron enfermos, también en cierta ocasión los discípulos se ahogaban en una tormenta. Tuvo que ir y quitar la aflicción de las hermanas de Lázaro. Diferentes necesidades que él encontró en el ser humano. Y qué bello es cuando el Señor interviene. Fíjese bien aquí. Dice la palabra de Dios que, mas yendo por el camino, dice, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Saulo vivía en oscuridad. Saulo vivía en tinieblas. Así como usted y yo, cuando no teníamos a Cristo, vivíamos en tiniebla. Y aunque fuéramos buenas personas, que donáramos, que saludáramos a todos, ¿verdad? Buenos días, sí, buenos días, ¿cómo está? Bien, gracias, gracias. Educaditos y todos. Pero cuando una persona no tiene a Cristo, vive en tinieblas. ¿Y qué pasa cuando se vive en tiniebla? Que las obras que nosotros hacemos no son buenas. Vivimos en pecado y el pecado nos aleja de Dios.
el pecado nos manda al infierno. Pero fíjese bien, viene Jesús e interviene, hermanos. Qué bello es el Señor, digo yo. Qué bello Dios cuando interviene en nuestro caminar. Porque se cambia todo, cambia nuestra forma de vestir, cambia nuestra forma de hablar, cambia nuestra forma, amados, aún de pensar, ¿verdad? Porque antes pensábamos cosas que a Dios no le agradaban. Pero ahora, amados, nuestro pensamiento va en hacer el bien. Nuestro pensamiento va en ayudar al prójimo cuando podemos, ¿verdad? Antes no, nuestra vida era completamente diferente. Y viene Dios, amados, y se mete en el camino. Viene el Señor, amados, y le dice: muchacho, ¿por dónde va usted? Porque así es nuestro Dios. Cuando la iglesia se siente sacudida, amados, y cuando el propósito de Dios ya se ha cumplido, es cuando Él interviene. Tenemos que pasar el proceso. Parece que Dios guarda silencio, y parece que Dios se alejó y nos dejó solitos, perdidos como niños. Pero no, Él está pendiente. Aleluya. Como el padre, cuando su hijo empieza a caminar, ¿verdad? Lo deja. Y si ve que medio tambalea, rápido uno lo agarra, ¿verdad? Así es nuestro Dios. Nos deja que se cumpla el propósito. Porque las pruebas vienen a nuestra vida, hermanos. Y a veces no entendemos por qué. Pero hay un propósito de parte de Dios. Y si usted y yo estamos bien delante de Dios, eso no importa. Cuando Dios quiere hacer algo, Él permite que llegue la tormenta. Ejemplo tenemos Job. ¿Cómo estaba Job? ¿Estaba mal? Estaba bien delante de Dios. Pero Dios quería mostrarle algo a Satanás, que ese hombre era fiel. Y aparte de eso, que al pasar la prueba, este hombre le iba a dar una doble porción. Dios lo iba a bendecir más. Jesús interviene. Jesús intervino en el camino de Saulo. Y dice la palabra de Dios que viene, amados, y se le aparece el Señor en una nube, en una luz tan brillante, dice la palabra de Dios, que ese hombre cayó al suelo. Y no solo vio la luz, sino que de en medio de aquel resplandor escuchó una voz que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Mire, hermano, aún antes que usted y yo le conociéramos a Él, Él ya nos conocía a nosotros. Él ya nos conocía por nombre. Aleluya. Aún antes que usted y yo levantáramos un día la mano, ¿verdad? Si yo te acepto, Señor Jesús, como mi Salvador. Él ya nos conocía. Sí, Señor. Él ya sabía de qué patita Aleluya. cogíamos. Porque Él los conoce. Amén. Él los conoce si usted y yo somos enojados, ¿verdad? Si de repente saltamos, Él sabe por dónde tocarnos. Bendecido Dios. Él sabe todo de nosotros. Porque Él nos conoció desde que estábamos formándonos en el vientre de nuestra madre. Él los conoció. Y Él conoce hasta el día en que usted vamos a llegar también. Él lo conoce. Así es nuestro Dios. Y llama a Saulo y lo llama por su nombre. No le dijo: hey, tú, hombre, ¿dónde vas? No, lo llama por su nombre. Para que Saulo se diera cuenta que el que estaba tratando con él no era cualquier persona. Hubiera sido un hombre de esta tierra, capaz se esconde en una montaña y le lanza una gran pedrada, ¿verdad?, para matarlo. Sí, pero no. Miren la forma en que Dios se aparece. En una forma caballerosa, en una forma suave, en una forma de amor, mostrándole a Saulo su amor.
Fíjese bien, en segundo lugar, aquí Saulo se da cuenta que los días de su maldad habían terminado. Jesucristo le muestra que Él tiene poder sobre todo. Jesucristo le muestra, amados, que sin azotarnos con enfermedades, que sin agarrarlo del pelo como Él lo hacía, Él lo podía cambiar a este hombre. Jesús le muestra, amados, el lado contrario de lo que Él había estado dando. Que de la misma forma nos encontró a nosotros también. Y en vez de tirarnos en cara nuestros errores, en vez de decirnos: mira, andas podrido, andas cochino en esa vida que andas, Él no lo hizo. Él lo que hizo, nos abrazó, nos tomó y hasta ahora nos está cuidando. Ese es Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. El que no nos da conforme a nuestras obras, dice la palabra de Dios. Los días de su maldad se habían acabado. Porque ahora Él no se había metido, hermanos, solo con la iglesia. Él se había metido con Jesús de Nazaret. Él se había metido con el grande, el que lo puede todo. Y estaba tocando, ¿sabe qué? Como dice la palabra de Dios, la niña de sus ojos. Sí, Señor. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Miren lo que dice San Lucas 17, 1 y 2. Dijo Jesús a sus discípulos, fíjense bien a quién se lo dijo: imposible es el que no vengan los tropiezos, pero ay de aquel, dice, por quien venga. Señor. Ay de aquel por quien venga. Mejor que se atase una piedra de molino y se lance al fondo del mar. Meterse con la iglesia es peligroso. Meterse con un hijo de Dios es peligroso. Y más cuando éste anda bien delante de Dios. Porque éste clama. ¿Y qué pasa? ¿Qué dice el rey David? Que este pobre clamó y Dios le respondió. Eso es lo que hace Dios. Cuando usted y yo clamamos, Dios responde, Dios interviene. Y Dios va a intervenir de diferentes maneras. Si hay alguien que te está haciendo daño, Dios es capaz de quitarlo del camino. No lo va a matar, pero lo va a alejar. Quizás del pueblo, o por lo menos lo va a mover a otros apartamentos, ¿verdad? Porque Dios cuida hasta de lo más mínimo de la iglesia. Así es Dios. En el trabajo quizás hay alguien por ahí que te está haciendo zancadilla. Nuestro Dios, hermano, Dios puede hacer muchas cosas. Sí, Señor. Lo que pasa es que a veces nosotros no sabemos confiar en Él. Dios se abre puertas para los jóvenes cuando estos le claman a Dios de corazón. Sí, Señor. Cuando estos le buscan a Dios de corazón, Dios los salva. Así como Él salvó a aquellos hebreos, ¿verdad? Del horno, dice la palabra de Dios, que ellos bailaban ahí adentro. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. En aquel animal quemándose. Porque Dios es Dios poderoso. Nuestro Dios, hermano, es un Dios que cumple sus promesas. Y Él ha prometido que no nos dejará ni nos abandonará si usted y yo nos mantenemos firmes. Esa palabra que le dijo a Josué, hagámosla nuestra también. Señor. ¿Sí? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, le dijo. Porque Jehová, tu Dios, si me dejas ser tu Dios, yo voy a estar contigo. Pero si tú te alejas de mí, también vas a tener tu recompensa. Y esta iglesia clamó y Dios le respondió. Jesús interviene. Habían tocado la niña de sus ojos. Y tocar la niña del ojo del Señor, hermano, es lo peor que puede hacer el hombre. Pero fíjese bien cómo es Dios. Dios es hermosísimo. El toque del Señor viene sobre todos,
pero son pocos los que escuchan su dulce voz. Sí, Señor, aleluya. Dios toca, ¿sí o no? Dios toca a todos los toca, a todo ser humano, de una forma u otra, quizás con enfermedades, con problemas, o aún a veces con necesidades que uno como ser humano pasa, como fue la mía. Dios toca, pero escucharemos su voz. El Señor llama, atenderemos su llamado. Hay personas que quieren y tratan, pero hasta ahí nomás. 1, 2, 3 veces vienen a la iglesia y hasta ahí llegó. ¿Es Dios quien falló? No. Uno como ser humano falla. Sí, Señor. Se aleja del dador de la vida. Se aleja de aquel que nos puede ayudar. Santo Dios, aleluya. Fíjese bien, aquella visión, aquella voz hizo que el valiente perdiera su valentía. ¿Por qué? Pablo era un hombre de coraje. Pablo era un hombre valiente, hermanos, que no se tocaba riñones para matar a nadie. Pero delante de la presencia de Dios llora hasta el más valiente. Delante de la presencia de Dios, mira lo que dice el Salmo 104:32. Él mira la tierra y ella tiembla. Toca los montes y los montes humean, dice la palabra de Dios. Porque ese es nuestro Dios. Él hace temblar todo, amados. Dice del Salmo 24:1: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Quiénes son? Nosotros. Todo es de él. Y si él quiere, él nos destruye ahora. Si él quiere, él viene, amados, y envía una lluvia de meteoritos y nos calcina a todos. Dicen que los dinosaurios, un simple meteorito los mató a todos. Imagínense que no fuera de nosotros, hermano. Pero ¿sabe por qué? ¿Qué pasa? Como dice la palabra de Dios, clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. A veces Dios nos da y nos da hasta de más. ¿Sabía eso? Porque Dios es así. ¿Lo vamos a hacer cambiar? Dios es así. Es misericordioso, es poderoso. Los días de la maldad de Saulo habían terminado. ¿Por qué? Porque se había cruzado Jesús de Nazaret en su vida. Y algo que yo notaba, yo decía, ¿cómo es Dios? Si a Faraón, hermanos, a Amalek, Dios los destruyó, ¿podría hacerlo con Saulo también? Dios lo pudo hacer, pero no. Dios, hermanos, Él es diferente a nosotros. Y cuando Él dice, yo lo voy a usar para mi ministerio, aunque la misma iglesia se oponga, Él lo levanta. Porque con Saulo así pasó. Los hermanos no querían orar por él. Oye, Señor, mira, tú sabes cuánto mal ha hecho este hombre a la iglesia, y ahora lo mandas a que oremos por él. ¿Qué tal en lo que estoy orando por él me corta la mano? Aleluya. ¿Usted cree que no pasó por pensamiento de los hijos de Dios, verdad? Señor, ¿qué tal en lo que estamos orando? Agarra una espada y nos mata a todos. Porque la iglesia había sido intimidada por este hombre. Pero ellos no se habían dado cuenta que el poder de Dios ya lo había trabajado, que ya el Espíritu Santo ya lo había transformado. Aquel viejo hombre lo había tirado, lo había matado, lo había enterrado en ese lugar, y que ahora el que estaba era una nueva criatura que estaba preparándose para el ministerio que Dios le había dado. Dios. Porque ese es nuestro Dios. Señor. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos, dice el Señor.
Si tú dices que es negro y yo digo que es blanco, va a ser blanco toda la vida. Porque ese es nuestro Dios. Aunque usted y yo no creamos que Dios puede cambiar una prostituta, Dios la puede hacer. Sí, Señor. Un marero, Dios lo puede cambiar. Un narcotraficante, Dios lo puede cambiar. Un sacerdote entregado a la idolatría, Dios lo puede cambiar. Porque para Él no hay nada imposible. Señor. Delante de Él tiembla la tierra. Dice la palabra de Dios que en cierta ocasión hubo un rey perverso llamado Belsasar, que hizo una gran fiesta, dice, con 1000 de sus príncipes. Y estando en la borrachera, dice que pidió que se trajeran los instrumentos sagrados para nuestro Dios, los utensilios. Y para que ellos vieran que este rey sí tenía autoridad, no solo los trajo a la fiesta, sino que todas las prostitutas, dice la palabra de Dios, las concubinas y sus mujeres y los príncipes empezaron a beber licor, empezaron a emborracharse, a usar los utensilios de la casa del Señor. Y en aquel momento que ellos más alegres estaban, hermanos, dice la palabra de Dios que surge una mano con unos dedos y empezó a escribir en aquella pared: Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Tu reino ha sido pesado y fue hallado falto. Sí, Señor. En ese momento dice la palabra de Dios que el rey palideció, empezó a cambiar de colores. Aquel rey, dice que la palabra de Dios que empezó a temblar, dice que una pierna con otra se daban. ¿Por qué, amado? Porque este hombre había contristado el nombre del Señor. Es que meterse con la iglesia, meterse con Dios, hermano, es peligroso. Es peligroso. Saulo lo hizo. Pero fíjese bien cómo es Dios, que en vez de pagarle conforme a las obras que él había hecho, Dios le muestra el lado opuesto de la historia y le ofrece misericordia a él. Sí, Señor. Como dice la palabra de Dios en Romanos 9:15: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadeciera. Así es Dios. Sí, Señor. Aunque usted y yo no nos guste cómo él trabaja, Dios lo va a hacer. Aleluya. ¿Sí? Porque Él es Dios. Él gobierna sobre nuestra vida. Y si en este momento Él deseara llevarse, hermano Emilio, se lo lleva. Porque Dios es así. Ante Él se doblará toda rodilla. Aleluya. Toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor por los siglos de los siglos. Señor, amén. Señor. Pablo, hermanos, la forma en que Dios trató con él en tercer lugar fue diferente a comparación de otros, ¿verdad? Mire la forma en que Dios lo preparó. A nosotros, gracias a Dios, el día que venimos al Señor, yo creo que a veces ya ni sentimos, ¿verdad? Nomás quizás lloramos, sentimos el Espíritu y todo, y empezamos a dar frutos dignos de arrepentimiento. Pero con Saulo no. Saulo dice que al escuchar aquella voz, ¿qué pasó? Y se levantó y abrió los ojos. ¿Qué pasó con Saulo? Estaba ciego. Estaba ciego. El proceso de Dios había comenzado. A nosotros fue diferente, ¿verdad? Gracias a Dios, Dios nos trató de esta forma. Porque si nos hubiera tratado así, imagínense, hasta nos enojamos con aquel que nos trajo a la iglesia, ¿verdad? Oye, ¿vos por qué me llevaste a la iglesia? Que hoy que vine de la iglesia está ciego, mira, ya no puedo ver. Sí, ya me tropiezo con todo lo que encuentro. Pero no. Gracias a Dios que en su misericordia y sus planes nos acogió con sus brazos de amor. Nos abrazó y nos está enseñando, porque nunca dejamos de obtener conocimiento. De cada hermanito, de nuestro pastor, de Manalicet, de todos los hermanitos, obtenemos algo. Es la vida del cristiano. Mire, y si este hombre estaba acostumbrado a tener banquetes, ¿en qué lo metió el Señor? Ayuno. Este hombre, mire, Dios lo trató seriamente, a su forma, pero Dios lo trató.
Lo pudo haber matado. Dios lo pudo haber deshecho ahí. Abre la tierra y ¡pum! Se lo traga. O como Dios quería, Dios lo hubiera matado. Pero Dios le enseñó, Jesucristo le enseñó que Él es diferente al hombre. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Porque la gracia de Dios se ha manifestado no para condenación, sino para salvación. Tito 2:11. Porque el Hijo del Hombre no vino para condenar al mundo, ¿verdad? Sino para que el mundo fuera salvo por él. El propósito de Jesús no era venir y traer muerte. No. El propósito de Jesús era traer vida a esta tierra. Y es lo que usted y yo tenemos hoy en día. Vida, vida, vida eterna. Y estamos esperando la sonar de la trompeta, ¿verdad? Y nos vamos con él. Saulo quizás pensó que su obra nunca iba a acabar, pero Dios tenía planes. Jesús lo dejó que actuara hasta que el propósito que Jesús había establecido para la iglesia se cumpliera. Cuando este se cumplió, el Señor actuó y lo paró. ¿Y ahora qué pasó? ¿Lo mató? No, lo agarró y lo instruyó. Mire, amados, Pablo sufrió por la iglesia. Fue encarcelado, fue azotado, estuvo a punto de ahogarse en un naufragio. ¿Qué no le pasó a Pablo? Lo mordió una serpiente, ¿eh? ¿Qué no le pasó? Y no podemos decir que Dios se la cobró con él. No. Porque hay un precio que pagar en eso. Si usted y yo queremos vivir bien delante de Dios, tenemos que pagar un precio. Y si queremos acomodarnos al mundo, también vamos a pagar un precio. Queremos acomodarnos a las cochinadas que el mundo nos da. Queremos darle lugar al cansancio que a veces cargamos y que no nos deja venir a la iglesia. Vamos a pagar un precio también. Porque caer no cuesta, iglesia. Caer no cuesta. Y cuando digo caer, no me refiero solo a caer en el pecado, sino que también debilitarse espiritualmente. No cuesta. Cualquier pretexto es bueno. Pero para levantarse, hermano. Mire, para tirar una palmera no cuesta, ¿va? Con una hacha, con un serrucho, en cuestión de segundos. Pero ¿qué tal para levantar esa palmera y que dé cocos? Son años. Son años, iglesia. Tengamos cuidado. Señor. Tengamos cuidado, porque si Dios permitió que se levantaran enemigos en aquel tiempo, de un rato a otro se puede levantar uno. Y que nos va a poner en examen. A ver si sí o no. ¿Somos de Él o no somos de Él? Por lo que queda para nosotros, adorémosle a Él siempre. Sirvámosle con todo nuestro corazón. A veces el diablo nos dice: no, ¿para qué vas tanto a la iglesia? Puras murmuraciones, puras quejas. Ya no vayas. La voz de Satanás. Pero ¿qué quiere Jesús de mí? ¿Se ha preguntado? ¿Le ha preguntado usted a Jesús? Jesús, ¿qué quieres en verdad de mí? No sé si usted alguna vez ha sentido el Espíritu Santo y se ha hecho el autoexamen y le dice, y uno mismo saca conclusiones de cómo está nuestra vida, ¿verdad? Porque hay que ser honestos, iglesia. No hay necesidad de que los predicadores vengan y nos macheteen. Uno solo se puede hacer un autoexamen. ¿Estoy dando el tiempo a Dios? ¿Le estoy buscando? ¿Estoy dándote, Señor, lo que realmente como siervo tuyo yo te prometí? ¿O te estoy
estoy quedando falto todavía? ¿Será que te puedo dar más? ¿O será que es todo lo que te puedo dar? Yo me he hecho ese autoexamen. ¿Y sabe lo que llego? Llego a la conclusión. Le digo, Señor, ayúdame, porque yo sé que te puedo dar más. Yo sé que te puedo dar más de lo que te estoy dando, Señor. Y Dios no quiera que se levante un enemigo mortal en contra de nuestra vida espiritual. Empapémonos de la presencia del Señor, iglesia. Para cuando se levanten estos enemigos, usted y yo estemos firmes. Y confiemos en Él, que a su tiempo Dios va a actuar. Que Dios nos bendiga a todos en esta hora. Si dejamos a nuestra hermana, quien va a hacer el desfile de damas.